Saludo a los que están conectados, por nuestro canal en YouTube. Un abrazo, un saludo también para todos ustedes y bueno, los que están aquí por Zoom. Qué bendición. Qué bueno poder tener otra oportunidad de poder compartir, de traer una enseñanza que pueda enriquecerlos, que pueda ayudarles en su proceso de crecimiento. El tema de hoy, siendo que estamos a las puertas de empezar la fiesta de Sukkot o tabernáculos, pues ese será el tema, tabernáculos. Pero voy a tocar un aspecto de la festividad, que tiene una proyección profética muy, pero muy hermosa. Y una referencia profética que nos da la festividad de Sukkot. Hay muchas enseñanzas y muy buenas acerca de esta festividad. Y bueno, la casa de Judá celebró desde ayer la festividad. Nosotros iniciamos mañana la celebración de la festividad de Sukkot, pero no se preocupe. Ya ahorita vamos a converger en las mismas fechas. Bien, vamos a dar inicio a esta enseñanza que muy posiblemente la continúe el próximo martes. Sin embargo, trataré hoy de darle una base lo suficientemente entendible. ¿Ok? Como un comentario preliminar, porque es por ahí donde voy a enfocar el tema de la festividad. Todo cambio de ciclo, no solo trae una revelación o un nivel mayor de revelación, sino que también todo cambio de ciclo trae estrategias para implementar esa revelación. Y obviamente, cada cambio de ciclo también trae circunstancias diferentes, porque nos enfrentamos a circunstancias diferentes. Entonces, en relación al cambio de ciclo, la batalla espiritual también cambia. O sea, los principios son los mismos, pero la batalla espiritual cambia. ¿Ok? Y hemos venido hablando de que para estos tiempos y estos últimos tiempos, la batalla espiritual tendrá un enfoque muy fuerte en los tiempos y tendrá un enfoque también en la ideología. Lo hemos venido hablando hace mucho tiempo y bueno, hoy tenemos encima el tema de la ideología de género y todo esto que nos quieren imponer, porque es una imposición. Pero más allá de eso, la batalla espiritual empieza a tomar un giro. Porque en la medida que nos vamos acercando a lo que el Eterno ha establecido, a eso que llamamos tiempos finales, empieza a tomar un giro. Creo que Dios está adiestrando a un remanente para ser como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Y cuando la revelación fresca viene, nos trae un enfoque, voy a decir, diferente de la batalla espiritual. Repito, los mismos principios se mantienen, pero el enfoque es diferente. Inclusive, pues, la misma revelación nos va dando pautas de cómo orar y nos va dando pautas también de las estrategias a seguir. Y yo quiero hablar un poco de ese aspecto. Pero primero, hagamos un repaso de algunas cosas que considero importantes en relación a la festividad.
a la festividad de Sukkot. Lo primero es, así rápidamente, repito, porque hay quienes están enseñando muy bien acerca del tema de las festividades. Entonces, uno de los aspectos interesantes de la fiesta de Sukkot es que es la fiesta del regocijo. Es la única fiesta donde es una mitzvah, donde es un mandamiento regocijarse. O sea, el que no se alegra sale, se va del salón. ¿Por qué? Porque es la fiesta de la plenitud. Hemos transitado durante todo un ciclo de festividades y la festividad de Sukkot es la culminación, es el sello. Proféticamente y escatológicamente apunta al Olam Jabá, al milenio. Entonces imagínense que dentro de no mucho tiempo vamos a estar celebrando esta misma festividad con Yeshua. Eso va a ser extraordinario. Y dice la escritura que de las naciones que quedaron después de la batalla de Armagedón, esas naciones subirán de año a año a Jerusalén a celebrar la festividad. Entonces, el que dice que las festividades ya no están vigentes porque son de la ley, pues no sé qué van a hacer en ese tiempo, porque dice la escritura que el que no suba a la festividad de las naciones, no vendrá lluvia sobre ellos, etc. Eso está en la Biblia. Yo no sé qué van a hacer, pero bueno, nosotros estaremos ahí en primera fila y yo trataré de estar lo más cerca posible de Yeshua. Bueno, entonces es la fiesta del regocijo, es la fiesta de la plenitud. Hay 9 nombres que recibe esta festividad. En algunos casos está implícito y en otros casos está explícito esos nombres. Número 1, es la festividad del nacimiento de Yeshua. Pero también es la festividad que culmina la segunda venida de Yeshua. Es cuando Yeshua establece el milenio, su gobierno sobre las naciones del globo terráqueo desde Jerusalén. En mi opinión, ya no será la Jerusalén que vemos hoy, ya no será el templo que pues parece que se va a construir. Será desde mi perspectiva la Jerusalén celestial que va a descender. ¿Ok? ¿Verdad? Bueno. 2.600 kilómetros cuadrados. Vaya usted al mapa y saque números. Eso dice Apocalipsis. Ok. También es la fiesta de la dedicación. Recordemos que fue cuando Salomón dedicó el templo. Tiene relación con esto. 3, la fiesta de las luces. ¿Verdad? Y por ahí surgirá la pregunta, pero la fiesta de las luces no es Hanukkah. Sí, también se le conoce como la fiesta de las luces, pero la fiesta de tabernáculos, y ya yo de esto enseñé, se le llama la fiesta de las luces porque todos los años los sacerdotes cambiaban las vestiduras de lino fino, las vestiduras internas, y como eran vestiduras consagradas no podían tener otro uso, entonces se usaban como mecha para encender unas grandes hogueras o antorchas, ¿verdad? Con vasijas con aceite que se ponían en los lugares altos del muro. Entonces toda la ciudad quedaba alumbrada durante los 7 días de la festividad más el octavo día. Entonces por eso se le llama la fiesta de las luces. 4, también se le llama la época de nuestro regocijo. Entonces si tenemos 7 días de regocijo, ¿verdad? Por la festividad, imagínense entonces que vamos a vivir un Sukkot de 1000 años. Va a ser entonces 1000 años de regocijo. Ok. 5, la fiesta de la recolección de la última cosecha. 6, la fiesta de las naciones, y es aquí donde yo me voy a detener. Pero le doy la 7ª, es la fiesta de las aguas. Juan capítulo 7, cuando Yeshua dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. 8, la era mesiánica, también se le conoce como la era mesiánica o el Olam Jabá. Y 9, la fiesta de la majestad del Padre. Ok, de todo esto ya yo
yo di una enseñanza y usted la puede encontrar en nuestro canal ahí en YouTube. Pero vamos a hablar de la fiesta de las naciones. Ahora, la fiesta de Sukkot, que como sabemos dura 7 días, esta festividad representa el milenio. Por eso, pues, proclama plenitud porque es el fin de nuestro peregrinaje. Entonces, esta festividad representa el milenio. En esta fiesta se toman los 7 frutos. Deuteronomio Deuteronomio 8, del 8 al 10, se hablan de los 7 frutos. Entonces, relacionamos, ¿verdad?, didácticamente un fruto con cada festividad. Pero en Sukkot, aunque el fruto de Sukkot es la granada, se acostumbra a comer los otros 6 frutos. Es decir, la buena tradición es construir un azúcar, ¿verdad? Y dentro del azúcar, durante los 7 días que dura la festividad, más el octavo, tener los 7 frutos ahí y comer de ellos. ¿Okay? Muchos acostumbran, ¿verdad?, hacer un azúcar grande. Bueno, si tienen el espacio, inclusive comen ahí, y en la costumbre de la tradición, ¿verdad?, de la casa de Judá, muchos hasta duermen esos 7 días durante la festividad. De hecho, pues eso fue lo que le sucedió a José y a Miriam, ¿verdad?, con el nacimiento de Yeshua, ¿verdad? Vivieron en una azúcar durante ese tiempo, que dicho sea de paso, no fue un establo, no había mula, no había buey, ¿verdad? Ese es invento de San Francisco de Asís, allá por el 1500 y something. No existió mula, no existió buey, no existió pesebre, ¿verdad? Porque dicen, ay, qué lindo el pesebre, es que habla de la humildad del Señor. Como dirían allá en México, ¿qué se me hizo Daniel Obed? Por ahí anda, ahí lo vi. Como dirían en México, chale. Ok. Entonces, comemos los siete frutos, ¿verdad? Dentro del azúcar. Algunos, como nosotros no tenemos patio, vivimos en un departamento, entonces la hacemos igual dentro de la casa porque queremos tener el azúcar. Se supone que tiene que estar en el patio o en el jardín para poder ver las estrellas y recordar la promesa que el Eterno le hizo a Abraham, de la cual nosotros somos parte del cumplimiento. ¿Ok? Y siempre que, miren, yo tengo muchos testimonios de peticiones que el Eterno ha respondido. Ha respondido. Cuando entramos al azúcar y oramos dentro del azúcar, se acostumbra, se cree en la tradición y para mí ha sido un sí y un amén, ¿verdad? Que la oración que hacemos dentro del azúcar, el Eterno la responde. Obviamente si está alineada con su voluntad. Pero yo puedo hablar de varios testimonios, de respuestas así muy claras del Eterno, cuando he entrado al azúcar y he orado. Te lo recomiendo, hágalo. Bien. Eso en relación, pues, eso quería mencionarlo también. Pero ahora entonces vamos al tema del que quiero hablar, la fiesta de las naciones. Como dije anteriormente, pues todo esto, estos 9 nombres yo los he desarrollado y hemos hablado acerca de esto, pero hoy quiero enfocarme en el tema de las naciones. La fiesta de Sukkot, por varias razones, es llamada la fiesta de las naciones. En Números 29, del 12 al 35, el Eterno establece
y voy a ir un poquito rápido aquí, establece que se hagan 70 sacrificios. 70 sacrificios en la fiesta de Sukkot. Es decir, 10 sacrificios por cada uno de los 7 días que dura la festividad. ¿Okay? Durante toda esa semana, entonces, se sacrificaban 70 bueyes en el altar. Es decir, uno por cada una de las naciones conocidas. Ojo con esto. Uno por cada uno de las naciones conocidas. Es decir, el Eterno estableció un altar por cada nación y un sacrificio por cada nación, y asignó un sacerdote para cada sacrificio por las 70 naciones conocidas hasta ese momento. No fueron 70 sacrificios que hacía la casa de Jacob, la casa de Israel, al Eterno por la nación de Israel. ¿Okay? Sino 70 sacrificios, uno por cada una de las naciones conocidas. Entonces, un buey, un altar y posiblemente un sacerdote, o a lo mejor más sacerdotes porque era un buey, pero uno era el que oficiaba el sacrificio por cada una de las naciones. ¿Cuáles son esas naciones? Estas naciones se establecen a partir de los descendientes de Noé. Génesis 10 del 1 al 20 nos habla de los descendientes de Noé, y ellos se establecen en 70 puntos que se convierten luego en 70 naciones. Luego se convierten en 70 naciones. Ahora, paralelamente a esto, en la dispersión de Génesis 11, del 8 al 9, con la Torre de Babel, también se establecen 70 naciones. Ojo con eso. Ahora, no son dos diseños diferentes. No son dos diseños diferentes. Es un mismo diseño. Es un mismo diseño. Entonces, los descendientes de Noé, siguiendo un diseño preestablecido, no fue al azar, no fue que, mira, vos te vas por aquí, vos te vas por allá, bueno, Tim Marín de Doping, vos te vas. No. Ya existía un diseño preestablecido. Dios no improvisa. Nuestro Padre Eterno no improvisa. Ya eso estaba establecido. Y los hijos de Nimrod, ¿ok? Los hijos de Nimrod también siguieron el mismo diseño. ¿Dónde está ese diseño? Deuteronomio 32. ¿Ok? En el verso 8, voy a leer primero, la Reina Valera dice, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esa versión no calza mucho. O sea, no hace mucho sentido. Siga con cuidado el texto. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. ¿A qué se está refiriendo? Justamente a esta división. ¿Ok? Luego dice, cuando hizo dividir o cuando dividió la tierra o la repartió, dice la Septuaginta, a los hijos de Dios. No la Reina Valera, sino la Septuaginta y otras versiones antiguas dice, la repartió a los hijos
de Dios y estableció límites según el número de ellos. ¿De qué está hablando entonces? Esto nos remonta a Ezequiel 28 y a Jailel, Luzbel, Satanás, cuando él estaba establecido en el globo terráqueo y en ese primer Edén. Ojo, en ese primer Edén, el Eterno dividió esta parcela llamada planeta Tierra en 70 porciones. Es como si usted tomara un pastel y lo dividiera en 70 tajadas. Entonces, dividió a los hijos de Dios. Recuerden que en Job 1:6, Job 2:1, Génesis 1:4, Salmo 29:1, etcétera. Cuando se habla ahí de los hijos de Dios, está hablando de los ángeles. ¿Ok? En Job dice, y vinieron los hijos de Dios delante del Eterno, y entre ellos venía Jailel, o venía Satanás. Ahí está en Job. Ok. El Eterno entonces le da a Jailel un tercio de los ángeles. Y establece 70 porciones, desde donde se administraba el planeta Tierra y lo que había ahí. Jailel, por un vórtice abierto, accesaba al cuarto cielo, que era donde está el tabernáculo, donde entró Yeshua y también donde fue llevado Moisés para ver ese tabernáculo para hacer una copia idéntica. ¿Me sigue? Ok. Jailel, cuando cae en su rebelión, recuerden que fue arrojado a las partes bajas, es decir, al océano primitivo o primigenio. ¿Ok? Su cárcel fue una dimensión acuífera y luego ascendió, es decir, accesó de las aguas a la tierra. El pecado de Adán y Eva le da la ocasión y entonces él vuelve a tomar la tierra y empieza a construir altares. Ya esto lo he explicado y voy rápido aquí. Para que a partir del altar y usando el culto, establecer cultura y así tener dominio. ¿Ok? Ejercer dominio para accesar a la dimensión de arriba. Cuando nosotros leemos Apocalipsis nos damos cuenta que dice que Jailel peleó con Miguel. Hubo una batalla en los cielos y no se encontró lugar para Satanás ahí arriba, sino que fue arrojado. Eso sucederá, eso no está hablando de aquella batalla primera, sino que está hablando de que ese acontecimiento sucederá justo en medio de la semana de Daniel. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque en el tercer cielo donde fue llevado Pablo, también existe una parte, un compartimento donde está el enemigo nuestro. Por eso dice que él nos acusa de día y de noche. Fue lanzado a tierra el acusador. Él, es decir, él está en una dimensión, la del tercer cielo, desde donde nos acusa y desde donde hace resistencia. Por eso en Daniel 10, vemos la batalla de 21 días y Miguel es resistido por el príncipe de Persia. ¿Dónde? En el tercer cielo. El cielo inmediato a este segundo cielo. ¿Me va siguiendo? Esto es materia de universidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El enemigo usa el mismo diseño que el Eterno estableció desde un principio. Entonces, los nimroitas, les voy a llamar así, bajo la influencia del Nefilim Nimrod, ¿ok? Siguen el mismo diseño.
y se posicionan ahí. ¿Ok? Desde ese punto, desde esos 70 puntos estratégicos que no son naciones hoy, o sea, no tiene que ver con la división que el hombre ha hecho con naciones, sino son 70 palmos de terreno. Desde ahí, el enemigo estableció físicamente y espiritualmente 5 puntos claves. ¿Ok? 5 puntos claves. 70 puntos claves, perdón. El 70 en la escritura y el 7 en general es un número importantísimo. Por ejemplo, 70 personas fueron las que entraron, las que estuvieron en Egipto. 66 vinieron con Jacob, más José, su lajía y sus 2 hijos, sumaron 70. ¿Ok? 70 años de cautiverio de la casa de Jacob. La semana de Daniel, semana de años, son 70. El perdón, Yeshua dijo, respondiendo, hasta 70 veces 7 es el perdón, y eso no es 490. ¿Ok? No es matemática simple, es matemática profética y divina. Ese es otro número, pero ese sería otro estudio. Pero hay un punto importante que vamos a usar aquí. También el 70 nos habla del ciclo generacional. Una generación consta de 70 años. Bueno, estos datos se los doy porque el número es clave. Ahora, estos 70 puntos que son ubicables geográficamente tienen características muy interesantes. Recordemos que cuando Yeshua en Mateo 16, 18 nos habla de la proyección de la quejilá de la comunidad de creyentes en Yeshua, él dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, una puerta es un tribunal, como ya dijimos, babá en hebreo es tribunal, pero también una puerta es un ducto o un paso dimensional. Cristín Madrigal, no se me adelante. Cristín pregunta, ¿cuáles son esos 70 puntos? Y la curiosidad se los carcome a algunos de ustedes. Pero yo voy a terminar esta enseñanza y voy a enseñar la próxima y no les voy a decir, de una vez les digo cuáles son esos 70 puntos, porque Dios no me ha dicho que lo diga. Bueno, no los tengo todos, en primer lugar. Y los que tengo no los voy a decir porque yo me imagino a algunos ahí, ¿verdad? Corriendo a hacer locuras. No, se vamos despacito. Ahí Dios nos va a dirigir. Espere que yo termine hoy y usted va a entender por qué. ¿Ok? Pero sí, yo sé. Enseñé esto hace un tiempo atrás y una persona muy interesante, ¿verdad? Una hermanita por ahí, estaba urgidísima que yo le diera cuáles eran esos 70 puntos, porque ella tenía un ejército de valientes, de profetas y guerreros entrenados en la guerra espiritual de alto nivel. Eran coroneles. Yo dije, wow, me parece como boinas verdes, algo así. Y sí, lo digo así como con sarcasmo y todo, porque hay gente que, Dios mío, no he entendido cómo es esta cosa. Me digo, porque yo tengo urgencia. El Señor me habla de que tengo que ir a esos 70 puntos. Y yo dije, por Dios, ¿verdad? Por supuesto, no le di nada. La hermanita se molestó mucho conmigo porque ella dijo que la revelación era para compartirla, que no era interpretación privada, que yo me guardé todo eso y que esa información yo no la podía tener guardada, que el Señor iba a traer un juicio sobre mí porque Él me dio la revelación.
No es así la cosa. Es cuando Dios dice, es cuando Dios lo muestre, cuando Dios lo indique. Y yo lo he ido enseñando poquito a poco, ¿verdad? Y también pues en el camino Dios me ha ido revelando más cosas, porque la cosa es fuerte y tampoco puede uno tirarla ahí sin tener algo claro y completo. Ok, bien. Estoy bien, ¿verdad, Graciela Aparicio? Estoy bien, ¿verdad? Bueno, dale, vamos a seguir entonces. Ok. ¿Dónde estaba antes de que esa mujer me interrumpiera? Ok. El 70 es clave. Ahora vea, solo un dato interesante. En relación a esto. Durante la semana, mira, interesante. Voy a leer un comentario de Eddie Chung. Dice, uy, ya lo perdí. Dice, otro hecho importante acerca de los sacrificios durante Sukkot es que a la hora de agrupar o contar las ofrendas, los números resultan siempre divisibles por 7. Durante esa semana se llevaban a cabo 182 sacrificios, 70 bueyes, 14 carneros y 98 ovejas. 182 dividido entre 7 da exactamente 26. Y 26 es el valor numérico del tetragramatón o las siglas de Yod, Hei, Vav, Hei. 26. Dios no improvisa. También están las ofrendas encendidas de 336 décimas de efas de harina. Eso es igual a 48 por 7. O sea, el 7 es un número clave y el 70 entonces, múltiplo de 7 también. Ok. Sigo entonces. Cuando el Eterno establece esos 70 puntos, su intención era otra, su objetivo era otro. El enemigo, como siempre, utiliza lo que Dios estableció y lo distorsiona. Entonces, establece ahí 70 puntos claves, donde se abren vórtices de tiempo en tiempo. Ya voy a explicar un poco más, para poder establecer un contacto cielo, tierra e inframundo, arriba, abajo y debajo. ¿Me sigue? Pero también para generar una influencia energética a nivel horizontal y territorial. Entonces, tenemos que estos puntos, desde la perspectiva espiritual, ¿ok?, son vórtices o puertas para enlazar el cielo con la tierra y obviamente el inframundo. ¿Okay? Los vórtices como tal son puntos de alta energía en la tierra. Los vórtices se forman de la unión de varias líneas ley. Y yo he explicado ya anteriormente lo que es una línea ley, ¿verdad? Y este concepto no es nuevo, es pero muy antiguo. ¿Okay? Algunos han enseñando de batalla espiritual, hablan de la línea ley como si lo hubieran descubierto ellos. Si usted se mete a San Google, usted va a encontrar, le pone línea ley y va a encontrar un chorro de enseñanzas sobre eso y totalmente seculares la gran mayoría. Pero bajo la revelación de Dios, esto es otra historia. Y ya voy para allá. Ok, un punto, una línea ley es un corredor energético. Un corredor energético. Y así como el cuerpo humano tiene un sistema nervioso, ¿ok?, ¿verdad?, que comunica ¿verdad?, todos los músculos, todas las partes del cuerpo con el cerebro. Así la Tierra, el globo terráqueo, tiene esas líneas ley como un sistema nervioso.
¿Ok? Entonces, las líneas ley están por todo lado. Unas de menor influencia y otras de mayor influencia. Ahora, la energía que corre por esas líneas ley, en su gran mayoría, es neutra. Ojo. Pero el enemigo la utiliza. El enemigo requiere, necesita de esa energía para operar. Él cayó de la fuente original de energía, nuestro Dios. Él no puede operar con la fuente divina de energía. Y tiene que usar la energía que corre por el cosmos, que el ser humano también tiene y genera, el campo energético que rodea la Tierra, etcétera. Los fenómenos astronómicos como las lunas rojas, los eclipses, que generan energía. Tienen que utilizarla. Ok, pero aquí hay un dato muy interesante. Investigadores rusos, a través de su satélite, lograron identificar desde el satélite estas líneas ley. Y ellos le llaman líneas de fuerza magnética. Y ellos mismos establecen que rodean la Tierra. Pero ven qué interesante lo que ellos dicen. Coinciden con centros de presión y cambios atmosféricos. Centros de presión y cambios atmosféricos. Es decir, que desde esos vórtices se genera aún cambios atmosféricos. Y se genera, son puntos de presión. Ahora, los antiguos hitos de las civilizaciones más antiguas también lo enseñan y lo establecen así. Entonces, se está hablando o se habla de un diseño, dicen ellos, muy antiguo, pero muy antiguo. ¿Por qué? Porque todas estas civilizaciones antiguas conocieron acerca de esto. Pero se descubrió que en la convergencia de varias líneas ley es que se forman estos vórtices. Entonces, muchas de las ciudades antiguas o monumentos como pirámides, dólmenes, etcétera, se construyeron justamente en esos centros, en esos lugares. ¿Ok? Hoy hay ciudades que albergan estos vórtices enormes. Como dije, hay líneas ley de menor importancia, o no de menor importancia, de menos flujo de energía y otras de mayor flujo de energía. Entonces se habla de que la Catedral de Notre Dame fue construida y la de Chartres también fueron construidas sobre un vórtice donde convergen varias líneas ley. ¿Me va siguiendo? Stonehenge, dicen los expertos, que ahí convergen más de 21 líneas ley. Entonces no es un monumento hoy. Stonehenge sigue cumpliendo un propósito. Pero como eso, hay muchos otros sobre la tierra, pero Carlos Soto cree que hay 70 que son claves. Ahora, estos vórtices pueden estar en montañas, como en los Himalayas. Pueden estar en lagos, como los lagos que están al norte de los Estados Unidos, allá por Nevada. Hay 3 lagos y forma una triangulación y los antiguos indígenas de ese lugar dicen que los espíritus de sus antepasados reposaban ahí. Y hoy muchos chamanes, brujos,
mentalistas, metafísicos, etcétera, van a esos lugares para cargarse de energía, como el caso de las pirámides en Egipto. Sí, ya estoy dando alguna data, tranquila. ¿Por qué ustedes creen que se establece la ciudad del pecado en Estados Unidos, Las Vegas, y todo lo que eso genera? ¿Usted cree que eso nació así porque así? Vean qué interesante, el agua que alimenta Las Vegas viene de esos 3 lagos. Inclusive, las aguas que vienen de esos 3 lagos, desembocan en el río Bravo, el que sirve de frontera entre México y Estados Unidos, que cobra vidas y para mí se convierten en sacrificios más allá de la intencionalidad de la persona, tiene que ver con sacrificios. ¿Por qué? Entonces, estamos hablando de un diseño muy antiguo que aún genera triangulaciones fuera del planeta, que genera alineaciones con las constelaciones. Por ejemplo, y rápido hablo de esto, la pirámide de Keops está alineada o se alinea una vez al año con la constelación de Orión. Y la pirámide fue construida con un, voy a llamarlo así, un huequito cuadrado, más o menos de este tamaño, que va a dar a la ¿cómo se llama? A la tumba del faraón. Cuando la constelación de Orión se alinea, un haz de luz penetra por ahí y daba justamente en la cabeza del féretro donde estaba el faraón. Para que ustedes vean que estamos hablando de cosas muy profundas, pero que tienen una gran trascendencia. Bien. Ahora, otro dato importante. La NASA ha probado que el campo energético humano está en sintonía con ciertas ondas de la Tierra. Ellos usan la palabra sintonía. ¿Okay? Yo prefiero hablar de influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que quien logra manipular la energía de esa línea ley, desde los vórtices que se generan, puede influir en el estado anímico de muchas personas. Y puede condicionar el estado o puede la condición, valga la redundancia, del hombre. Entonces, aquí yo pregunto, ¿será que las antenas de 5G tienen algo que ver? ¿Será que el HAARP de Estados Unidos y su versión rusa, que supuestamente, según ellos, fueron construidos para modificar la cuestión atmosférica? ¿Será que eso está siendo usado? ¿Será que el tema del COVID va más allá del virus? ¿O esto tiene que ver con el virus? ¿O posiblemente esto será algo usado y tenga alguna relación con la vacuna? ¿Será que estamos hablando de que la energía que se ha soltado en este nuevo ciclo de parte del enemigo viene de esos 70 puntos que han vuelto a la humanidad entera en una energía de vibración baja? Y que más que el COVID, que es una fiebre llevada a un nivel más alto, ha generado una onda de temor
¿No será que esto que estamos percibiendo en el ambiente es esta energía que ellos han estado preparando por tiempo y ahora han logrado manipular? Que a partir de las tétradas del 2018 hubo un cambio de energía y lograron ellos generar una influencia energética, entendiendo que hay un ciclo de 3 años, que había un ciclo de 3 años hasta el 2021, que ellos debían aprovechar y preparar el ambiente, los campos vibracionales sobre la tierra, influirlos para lo que vendría después de ese ciclo de 3 años, del 2022 al 2029, 2030. Si nosotros somos 80% de agua y nuestro cerebro, 70% de agua, dicen otros, bueno, 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua. Y el agua es el mejor conductor de energía y nuestra mente es 85.2 de agua. Entonces somos vulnerables, así como la luna influye sobre las mareas, la luna influye sobre nosotros. Por algo el Eterno estableció la luna para que a partir de la luna se establezcan los cambios de ciclos mensuales, etcétera. Por algo ha sido usurpada la luna llena y asociada con las tinieblas cuando el Eterno la establece para marcar 6 de las festividades y la luna nueva, una de la séptima festividad o una de las 7 festividades. El calendario de Dios es lunar. La luna tiene influencia sobre las cosechas. Los abuelos lo decían. Hay que sembrar en luna nueva, hay que sembrar esta semilla en cuarto creciente, no se puede cortar esto en luna nueva. O sea, hay una sabiduría en el tema de agricultura que está relacionada con la luna. Entonces, un eclipse genera una influencia, genera una energía, genera un campo vibracional que influye el campo vibracional de la Tierra y logra también afectar lugares, sectores. Pero lo que yo estoy viendo hoy es que hay algo que se generalizó. Cuando se construyeron los templos, y sobre todo los templos católicos, se edificaron como antenas receptoras y canalizadoras de energía. Eso no es tan sencillo como una catedral para poner un templito y que los feligreses lleguen. Hay construcciones, sean románicas o sean templarias, góticas, perdón, sí, que sirven de canales, de antenas receptoras y que logran enviar también esa energía. De hecho, todo campanario es dedicado a una deidad llamada Belco. Entonces esto nos lleva o nos introduce en una batalla no solo cósmica, porque trasciende el planeta, sino también una batalla energética. Y nos reta a hacer ajustes en el paradigma que se ha generado por la impronta de las definiciones y conceptos de guerra espiritual. Y como ya he dicho, yo no creo que estamos en una guerra. Yo creo que estamos en una batalla, no en una guerra. No nos estamos en... La guerra es el enfrentamiento de dos fuerzas para ver quién gana. Esto ya está definido. No estamos en una guerra. La batalla es la estrategia para despojar al perdedor del botín.
Estamos en una batalla. Pero estamos entrando en un campo de la batalla espiritual, donde cosas que hacíamos antes ya no nos funcionan. Ya no es decir la formulita, va chus chus, que se vaya el diablo y venga Jesús. Estamos entrando en un campo muy delicado que requiere estudio, disciplina táctica, revelación de Dios. Por un lado una batalla ideológica y por otra batalla, y por otro lado la batalla por los tiempos, donde el tema energético es fundamental. Para hacer girar rápidamente la rueda profética de Dios, o para detenerla y generar la inercia que el enemigo busca y necesita. El enemigo quisiera generar un bucle de tiempo, donde lo mismo se repite una y otra vez. Cuando el día termina, vuelve a reinicia, pero donde inició el día anterior. Es como el hámster dando vueltas. Y en un sentido, claro, él no logra hacerlo, pero sí logra hacer que el reloj profético de Dios, por causa de nosotros, vaya más lento. Nuestro trabajo puede hacer que el reloj profético de Dios gire más rápido. Por eso la semana de Daniel no tiene un tiempo de cumplimiento. Pero sí entendemos que este tiempo en el que estamos está muy cerca de la segunda venida de Yeshua, pero muy cerca. La energía que el enemigo logra canalizar, y por supuesto tiene que constantemente estar haciendo trabajos y desarrollando estrategias para renovar esa energía y poder manipularla. Pero a nivel espiritual, el enemigo crea campos energéticos que trascienden esta dimensión nuestra, que se proyectan a lo celeste. Y cuando esa cúpula se posa sobre un lugar, es lo que en el lenguaje popular nuestro le llamamos cielo de bronce. Hemos dicho es que hay cielo de bronce sobre ese lugar, pero ¿por qué hay cielo de bronce? Porque hay una cúpula invisible que resiste, que oprime, que limita, que tiene columnas invisibles, que nacen de esas puertas, que nacen de esos vórtices, que salen justamente en medio de esas ciudades claves como en Washington, el Capitolio, como en Nueva York, donde estaban las Torres Gemelas, etcétera. Que se levantan desde Venezuela, allá en la montaña de Sorte. Que se levantan allá desde la pirámide de Tenochtitlán en México. Que se levanta desde Cusco. Por eso, hace unos meses atrás, unas personas muy alarmadas me pasaron fotos de lo que estaban haciendo un grupo de brujas allá en Argentina. Que hubo una reunión con un aquelarre de brujas vestidas de negro y ahí a la luz pública quemando cosas y muy alarmados. Hermano Carlos Soto, hay que orar, convoque a su gente para... Yo le dije, no se preocupe por esas. Esas no vuelan en escoba. Esas no conocen nada de esto que yo le estoy hablando. El sombrerito no hace a la bruja, ni la nariz tampoco.
Las brujas de verdad no se exponen así, no andan haciendo esas cosas. Eso es muy vulgar para Satanás. Hay gente que cree que le sirve a él, pero no le sirve. Satanás es muy arrogante y muy selectivo. Es elitista y es clasista también. Y la gente bruta no le sirve a él. A él no le interesa la gente bruta, ni la gente que pretende ser. Hablemos claro. Hay lugares donde el cielo es de bronce y donde pareciera que el tiempo se detuvo. ¿No ha tenido esa sensación? Y obviamente la ciudad no prospera. Parece que todo quedó detenido en el tiempo. De eso estoy hablando. Pero eso nace a partir de esos campos energéticos grandes, no los pequeños. Pero de esos campos energéticos grandes, de esos vórtices grandes, se genera también una influencia a nivel territorial, definiendo una especie de jurisdicción, de círculo invisible de influencia. Esto también yo lo he dicho en otros lugares. Las personas, miren, a veces usted va caminando por la calle o va a un lugar y usted empieza a sentir, a percibir, a discernir un ambiente pesado, ¿cierto? Y usted dice, aquí la cosa, aquí hay algo mal, aquí hay algo feo, no me gusta lo que siento, no me gusta este lugar, es oscuro, bueno, hay muchas formas de definirlo. Pero si usted sigue avanzando, llega un momento en que eso termina. Yo estuve en Carson City, donde está la casa de Bonanza, todavía está ahí, de la serie Bonanza. Esto es muy, ¿verdad? Esto es para nosotros los baby boomers. Los baby boomers. No para los millennials, nada, nada. Es para nosotros. Pero la serie todavía usted la encuentra en internet. Ahí está la casa. Esa zona de ahí tiene una influencia espiritual horrible, horrible. De hecho, hay un lugar donde vos te puedes vestir de la época del oeste, son como 100 metros, que es como ver esas ciudades del oeste, ¿verdad? La típica cantina o el típico bar y las casitas de madera y todo tal, pero hay un lugar ahí, casa de ese tiempo, donde te toman una foto y te puedes vestir o de vaquero, o ¿verdad? Si es el hombre o la mujer con aquel vestidote grandote. Y un pastor amigo me llevó allá, nos estábamos conociendo apenas, me llevó y me dice, ¿querés tomarte una foto? Y parqueamos, yo me bajé el carro, y donde yo iba a entrar, el Espíritu de Dios me dijo, no te tomes una foto, porque el enemigo te atrapa tu alma. Ópale. Y yo le dije al pastor, no. Nos devolvimos, nos montamos en el auto, yo le dije, salgamos de aquí. Y cuando íbamos avanzando, o sea, se lo digo clarito, el techo fue golpeado, el techo del carro fue golpeado. Y él se iba a detener, le digo, no se detenga, siga. Hasta que salimos de ese círculo donde ellos tienen influencia, porque ellos no crean que están en todo lugar. Satanás no es omnipresente, ni tampoco los demonios, pero tampoco ellos pueden moverse a su antojo. Ellos necesitan las líneas ley para desplazarse, pero cuando se definen esas jurisdicciones se genera una influencia sobre el lugar y ellos se desplazan con más libertad, pero dentro de esa zona. Cuando nosotros salimos de esa zona, entonces yo le dije, si detenga el auto. Y cuando miramos el techo del auto, estaba arañado. Aunque usted no lo crea. Me estoy explicando bien.
Entonces, esos puntos energéticos grandes generan círculos. ¿Qué es lo que el enemigo ha querido? Llenar la tierra de esos círculos y unirlos. ¿Me explico? Y unirlos. Porque si él logra unir esos anillos, él va a tener control total, pero nunca lo ha podido hacer porque usted y yo estamos aquí. Porque entonces el Eterno levanta un templo y mueve a un hombre a establecer una congregación, y él cree pues que la intención de Dios es que tenga una iglesia y que lleguen fieles, pero lo que muchos no saben es que Dios los puso justo en medio de dos aros de esos para evitar que el enemigo cierre y su influencia no crezca. Por eso, en la medida que hemos ido creciendo, y aquellos que somos realmente del pueblo de Dios, en la medida que hemos ido creciendo, la maldad ha ido emergiendo, porque los vamos provocando a que ellos se manifiesten, a que no operen en oculto, porque nosotros hacemos girar el reloj profético de Dios para provocar el cumplimiento de lo que el Eterno ha dicho. Entonces no es él, no es Satanás, porque él sabe que cuando termine la semana de Daniel, el lago de fuego le va a esperar a sus demonios y él va a ser atado por 1000 años. Él lo que necesita es prolongar que esa semana de Daniel no se establezca. Él es diablo, pero no es bruto. Él sabe que él no puede. Entonces él genera esa especie de influencia, de frecuencia baja, para provocar que nosotros no veamos, no entendamos, para que nosotros no tengamos revelación, para que no nos movamos estratégicamente, para que no lo lancemos a establecer el reino, para que no levantemos columnas de justicia, que son las que quebrantan la obra del enemigo, para que nuestras proclamas no se oigan, porque nuestras proclamas generan la energía del Dios eterno, que son frecuencias altas, para que los salmistas no tengan la revelación y la inspiración de música del cielo, con tonos, con letra que venga del cielo mismo, que sea revelada por el Espíritu de Dios, porque entonces cuando se hace un altar de adoración, eso rompe los cielos, no las cancioncitas estas, y menos el reggaetón cristiano. Nada de eso funciona. El Eterno está levantando equipos estratégicos en unanimidad, bajo palabra revelada, para romper esas frecuencias vibracionales. Estos 70 puntos, desde ahí se genera. Entonces, oiga bien, porque la gran pregunta es, ¿por qué el Dios eterno mandó a establecer 70 sacrificios por cada una de esas naciones? ¿Qué estaba esperando el Señor? ¿Qué estaba proyectando el Señor más bien? Que también su pueblo, su gente, se posicionara estratégicamente, que los hijos de los hijos de la simiente de la mujer se establecieran estratégicamente y pusiesen una marca. Las 70 naciones fueron marcadas, y viene el tiempo donde Dios nos va a mover a tomar esos 70 puntos, pero no será por una persona loca que se cree que es la generala o el general en medio de esto, sino un equipo estratégico bien coordinado, bajo unanimidad, para poder romper y quebrar esto. ¿Por qué? Porque esto será importante. Oiga bien esto. Existe una relación, y esto se lo voy a ampliar después, entre el ciclo de una generación, y el ciclo de la tierra. Una generación consta de 70 años. El Salmo 90 también define el ciclo del hombre, 70 años, dice, y los más robustos 80. Y una generación son 70 años. Pero según los registros de civilizaciones antiguas,
Como el planeta es un organismo vivo, viviente, al igual que el hombre, está sujeto a esos ciclos de 70 años. Vive un ciclo de cambio. Cada 70 u 80 años. Oiga bien esto. 1948. Se cumple la profecía de Yeshua en Mateo 20, cuando la dio en 20, que dio en Mateo 24. De la higuera aprender. La higuera es Israel. La higuera floreció en 1948 cuando Israel fue establecida como nación. Ojo a esto. Y Yeshua dijo, y no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. ¿De qué estaba hablando Yeshua? De los tiempos del fin. Entonces, súmele a 1948, 70 años. Nos lleva a 2018. En el 2018 se dieron las dos lunas rojas claves, tanto en el mundo espiritual como en el reino de Dios. Hubo un cambio energético, hubo un cambio. El problema me acaban de hablar de los años Shemitah. El problema con los años Shemitah es que se perdió la cuenta. No existe una cuenta exacta, según los sabios. Unos dicen tanto, otros dicen otro. Pero lo interesante aquí es que 2018 establece un cambio de generación y una transición de 3 años para consolidar esa generación, para provocar un cambio en el paradigma de los hijos del rey. Y en ese cambio de paradigma que el Eterno está estableciendo, hay unos que se resisten al cambio. Entonces quedarán detrás. Por eso muchos de los que iban al frente ya no están al frente. Y todo esto de la pandemia ha sido usado por Dios para generar también ese cambio de quién va al frente, de quién va adelante, de quién empieza a marcar la pauta para este nuevo ciclo de tiempo que empieza del 2022 en adelante. Algunos están hablando de que el 2021, al final del 2021 es el rapto, como llaman algunos. Y a partir del 2022 hasta el 2029 la semana de Daniel. Yo personalmente no lo creo así, pero lo que yo sí tengo certeza es que se nos está cerrando un ciclo. Y en este periodo de 3 años, del 2018 para acá, Dios está sellando a un remanente, a un grupo, a un equipo estratégico que él va a empezar a unir. Óigame bien, va a empezar a unir. ¿Por qué? Porque Sukkot va a marcar una referencia profética para desarrollar una estrategia de avanzada, de desplazamiento, de gente clave para empezar a golpear esos 70 puntos, esas 70 puertas que el enemigo ha usado para descender y ha usado para ascender también. Vamos a cortarle el flujo que alimenta esas 70 puertas y vamos a establecer el diseño genuino de Dios, porque así como Dios estableció 70 sacrificios para que su gente se posicionara en esos 70 lugares, viene un tiempo de una gracia, de una unción y un poder de Dios para que un remanente empiece a golpear y a reclamar esas 70 porciones. Pero no será gente loca, no será gente pretenciosa, no será gente que quiere figurar ellos, no será gente que usa esto para sentir que tiene un ministerio mundial, sino será la gente humilde, la gente que Dios ha sellado, la gente que Dios ha marcado, que está caminando en el diseño
diseño de Dios. Y al debilitar al enemigo en ese punto, entonces nosotros estaremos preparando una plataforma, porque el golpe final se lo dará Yeshua. Pablo lo dice en Tesalonicenses, y el eterno y Yeshua lo destruirá con el resplandor de su herida, pero nosotros habremos preparado una plataforma para golpear al enemigo. Pero déjeme decirle, porque nos vamos a mover en otra dimensión, porque hay un poder de expansión que está viniendo sobre nosotros, un poder de expansión que está viniendo sobre nosotros, llenándonos de una mayor autoridad. Una mayor autoridad. Entonces Dios va a empezar a desplazar gente a lugares claves, lugares cerca de eso, y Dios va a decir: vamos a incursionar y vamos a golpear y vamos a debilitar y vamos a quebrantar lo que Él ha edificado desde esos 70 puntos. Óigame bien, eso va a provocar ese avivamiento del que hemos estado soñando, esperando y orando. Esa última recolección es lo que se va a soltar, porque las tinieblas no van a poder retener más a los que son hijos de Dios. La novia está siendo preparada y Shavuot cobra una fuerza impresionante en cuanto al aroma, al perfume del maestro, impregnándonos, pero también provocando la denuncia de las tinieblas. El reloj profético de Dios empieza a ser impulsado por un grupo de gente que ha estado conectada con el cielo, que ha estado perseverando en volver al diseño original, que se está alineando con el Dios eterno. No gente que quiere figurar, no gente que busca protagonismo, sino personas que han estado orando para que Dios revele su propósito y que su única intención es que el reino se expanda y que lo que Él ha dicho se cumpla a plenitud. No es la gente que quiere llenar una agenda. Es la gente que quiere hacer la voluntad del Dios eterno. Y usted dirá: ¿hay que hacer sacrificios hoy? Sí, claro. En aquel tiempo fueron 70 bueyes. Hoy el Eterno está prendiendo los altares vivientes, usted y yo. Somos nosotros. Ya no es un buey, somos nosotros. El sacrificio que Dios está trayendo y estableciendo para bendecir, redimir esos 70 puntos, para debilitar al enemigo. Óigame bien, el objetivo no es quebrantar al enemigo. El objetivo no busca satisfacer ese morbo del oculto que algunos metidos en batalla espiritual tienen. El objetivo de eso es soltar las cadenas. El objetivo de eso es la misma consigna que Dios le entregó a Moisés. Dile a Faraón: deja ir a mi pueblo. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Es la misma consigna, es la misma proclama, es la misma intención. Que aquellos que son hijos del Eterno, que están en tinieblas, que están en oscuridad, vengan a la luz del Eterno, y que las cadenas de prisión se rompan, que las ataduras que hay sobre las ciudades se quiebren y la luz del Evangelio pueda resplandecer sobre aquellos que son escogidos por el Eterno, porque Él va a levantar su novia y pronto estamos
para llegar a ese punto. Entonces sí, por un lado, la energía cambió y hay una influencia de energía de vibración de vibración baja, pero Dios está levantando a este remanente, que cada vez nuestra voz tiene más fuerza, que cada vez nuestra voz tiene más fuerza, cada vez vibramos en unos megahertz más altos por causa de la gloria que está siendo depositada, no para que brillemos nosotros, sino para que resplandezca la luz de Yeshua sobre aquellos que no le conocen. Están marcados y están sellados, pero eso está provocando también un conflicto espiritual, un conflicto donde el enemigo va a generar persecución para callar nuestra boca, y ya lo estamos empezando a ver. Ya estamos empezando a ver como muchos le han cerrado el canal de YouTube, y eso se va a dar cada vez más, pero llegará un momento en que no necesitaremos YouTube, entraremos en una dimensión diferente, veremos ángeles subir y bajar como a Jacob, veremos la asistencia angelical sin que ellos corran el riesgo que nuestro corazón se vuelque hacia ellos para rendirles culto. No, serán nuestros compañeros de batalla y tendremos un entendimiento claro de eso. Nos moveremos estratégicamente, nos moveremos de Dios, nos moveremos estratégicamente en tiempos específicos donde Dios va a marcar pautas para ir y hacer. Hay una generación que Dios está levantando entendida en los tiempos. Y el enemigo creyó que nos puso su pie encima y nos ahogó. Simplemente hemos estado en la cisterna de Dios. Algunos aprendiendo, otros desaprendiendo para aprender. Pero sobre todo eso, gente que ha aprendido a amar la Torah y a esforzarse por vivir por lo que la Torah establece. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, claramente establece que aquellos que han guardado su Torah, aquellos que han guardado su Torah, son los que serán levantados. La religión creó un espejismo de salvación. Bien, gente hermosa. Usamos la frase que el Eterno nos ayude. No, Él quiere ayudarnos. Yo diría que estemos en el lugar donde la ayuda de Él pueda llegar. Porque Dios no dispara con perdigones. Dios nos necesita ubicados en un lugar específico, en una posición, en una actitud, para Él entonces entregar. Ahí donde tenemos que estar. Y esta dirección viene justamente después de 40 días de buscar alinearnos con el Eterno, de revisar, de limpiar, de exponernos delante de Él para que Él ajuste, corrija nuestro camino. Entonces, este Sukkot se proyectará proféticamente, donde Dios nos dará estrategias para los 70 palmos de terreno. Como usted entenderá, necesitamos dirección de Dios y la vamos a recibir para implementar todo esto. Entonces no importa lo que el régimen haga en Argentina. No importa en un sentido, claro, porque hay gente muy maltratada, muy golpeada, etcétera. En un sentido, lo que el enemigo esté haciendo en Venezuela,
con su gente, lo que quiera hacer en Nicaragua, en Estados Unidos, en Costa Rica. Déjelo que él arme lo suyo. Porque la palabra dice que más aprisa va el que construye que aquel que destruye. Satanás ha necesitado centurias para poder edificar algo que Yeshua destruirá con el resplandor de su venida. Y yo no creo que sea más de un día. Yeshua no necesitará más de un día para destruir todo lo que el enemigo construyó. Pero lo que Yeshua ha edificado permanecerá para siempre. Y eso nos incluye a nosotros. Abrazos a la distancia. Nos vemos de hoy en 8. Y créame que vuelvo con el tema. Chao, chao. Abrazos, bendiciones.